tal amigos? Bienvenidos. Estamos nuevamente con ustedes para esta emisión de Ciudad del Rey. Vamos a compartir alabanzas, vamos a compartir la palabra de Dios en este mensaje que cada semana tenemos con ustedes y emitimos a través de Facebook Live. Bienvenidos entonces y participemos de la adoración y de la alabanza al Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria. Servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria. Servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Bien, amados, aquí otra vez con ustedes. Compartiremos la palabra del Señor en este día, teniendo en cuenta primero el libro de Éxodo, el llamamiento de Moisés, y vamos a hablar un poco acerca de los acontecimientos a partir de la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto y su llegada luego a la tierra prometida. Pero todo comienza aquí en el capítulo 3, cuando Dios va a buscar a Moisés, llama a Moisés y le encomienda la liberación del pueblo de Israel. Y leamos desde el versículo 6, capítulo 3, versículo 6 del libro de Éxodo. Y dice así: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del geteo, el amorreo, el fereceo, el jebeo y el jebuseo, que eran quienes ocupaban en ese momento las tierras que Dios le había prometido a Abraham, y desde aquel tiempo aquella tierra había sido ahora ocupada, pero Dios llama a Moisés para llevar a Israel a esa tierra. Y dice el verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido a mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, aquí hay el llamamiento de Moisés, pero además Dios le da a través de aquella palabra y del llamamiento una visión acerca de una obra que Dios hará a partir de la liberación de Israel, su pueblo elegido, su pueblo escogido, descendiente de Abraham. Y Dios dice, he oído el clamor y he visto la opresión, pero tengo para ellos una tierra que fluye leche y miel, una buena tierra. Entonces, bueno, aquí está un poco el llamamiento de Moisés, el momento en que Moisés tiene ciertas dudas acerca de que Dios pueda elegirlo a él no se siente digno, pero en definitiva Dios trata con él, le habla, lo convence y lo lleva a Egipto. Y bueno, más o menos conocemos todos la historia, las plagas de Egipto, sobre, mejor dicho, las plagas que Dios envía sobre los egipcios para hacer que Faraón libere a Israel, aquel pueblo que Dios había elegido. Ahora, Dios lo libera porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado que ha hecho, Dios tiene un propósito para que aquella nación sea una nación emblema sobre la tierra. Y entonces, hasta el día de hoy, Israel es una nación que, a pesar de ser una de las más pequeñas que hay en el mundo, su territorio es aún menor que nuestro territorio uruguayo, pero Dios escogió a esta nación. Y en el mundo las naciones no tienen la elección y la mirada de Dios sobre ellas como la tiene Israel. Entonces hay una serie de acontecimientos en los cuales Dios saca a Israel de Egipto. Dios los lleva a través del desierto, pues tienen que atravesarlo para llegar a la tierra prometida, pero cuando se trata de llegar a la tierra prometida, entonces ahí hay una serie de acontecimientos que vamos a leer en Números, el capítulo 13. Números, otro de los libros del Pentateuco, otro de los libros de Moisés. Y en Números, el capítulo 13, allí hay un relato acerca de que Moisés elige 12 hombres para que sirvan de espías. Ellos van a ir a chequear la tierra que, como habíamos visto antes, está ocupada, pero Moisés entiende, Moisés tiene en su corazón desde su llamamiento que Dios les dijo que los saca de Egipto para llevarlos a esa tierra. Así que hay una cosa que uno puede ver en todo este andar en el desierto y en toda la obra que Dios hace en Israel para llegar allí, a estar a punto de cruzar el río Jordán y tomar la tierra. Y uno puede darse cuenta que ninguna de las cosas que sucedieron desde Egipto hasta este momento, en ninguna de las cosas interviene el hombre o interviene el pueblo, sino que es Dios directamente el que ahoga el ejército de Faraón, es Dios el que pone en la noche una columna de fuego sobre el tabernáculo que iluminaba todo el campamento, es Dios el que coloca una nube
sobre el tabernáculo y cubría de sombra el campamento, es Dios el que proporciona el agua necesaria, es Dios el que hace todas las cosas, Dios lo hace milagrosamente al punto tal que el pueblo solo vive el milagro desde la liberación, en los cuales también Dios obra sobrenaturalmente. Ellos solamente tienen que aceptar la obra, escuchar la voz de Dios a través de Moisés y dejar que Dios les guíe. Ahora, llega un momento en que Dios dice, bueno, me han visto obrar, han visto que los he llamado, han visto que los he elegido, los he liberado, y ahora quiero que ustedes tomen la tierra que he preparado para ustedes. Entonces ahora ya no va a ser Dios el protagonista, sino que ahora, si bien lo será, pero es a través del pueblo, es el pueblo el que tiene que cruzar, es el pueblo el que tiene que conquistar, pero lo tiene que hacer confiando en aquel que le había guiado y había proporcionado todo lo necesario para andar en el desierto. Así que ahí está Israel por cruzar a la tierra prometida, y Moisés envía 12 espías. Ahora, el asunto es que cuando vuelven, algunos de ellos, la mayoría, 10 de ellos, no creen que sea posible entrar allí. Y entonces uno puede darse cuenta de esto. Ellos ahora están pensando en sí mismos, dejaron de pensar en Dios, dejaron de ver a Dios como el que hacía todo y ahora piensan en sí mismos. Y entonces esto hace que su pensamiento totalmente se aparte de Dios. Por eso es la necesidad que tiene el creyente de tener en su mente y en su corazón a Dios en primer lugar. Porque cuando un desafío se presenta, si nosotros pensamos en primera persona, si nosotros pensamos en lo que podemos hacer, seguramente no vamos a poder enfrentar muchos desafíos en la vida y todos nos van a parecer muy grandes. Pero cuando lo que Dios les pedía a este pueblo, confiaran en que Él les había entregado la tierra, solo tenían que entrar, sí había que luchar, sí había que, luego se ve 40 años después, que derribar muros, había que entrar, había que tener fe, pero la obra iba a ser hecha por hombres tomados por el Espíritu de Dios para ser llevados a hacer y a tomar lo que Dios ya había preparado. Entonces, ese cambio es necesario en la mente. Ese cambio es necesario porque cuando nosotros vemos la obra de Dios, si observamos de verdad la obra de Dios, terminamos dándole a Él toda la gloria y Él permanece en ese lugar de preponderancia, en ese lugar donde nosotros decimos Dios es el que lo ha hecho. Y cuando de alguna manera intervenimos en alguna de las cosas que Dios hace en nuestra vida o con nuestra vida a través de nosotros, si nosotros tenemos en primer lugar a Dios en nuestro corazón, siempre terminaremos dándole la gloria a Él. Cuando viene la duda, cuando no creemos que sea posible, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, cuando no estamos mirando a Dios, estamos mirando lo que nosotros podemos hacer y estamos mirando lo que nosotros imaginamos. Fíjense que estos espías, algunos de ellos tienen una imaginación que no es la visión que Dios tiene para ellos. Dios va a usar nuestra imaginación, Dios va a usar la imaginación de sus hijos, de sus siervos, pero debemos ponernos en sus manos y entender que es Él el que hace la obra, que es Él el que se llevará la gloria, porque es Él el único que la merece. No mirarnos a nosotros, si no miramos a nosotros, no creemos que podamos lograrlo, no creemos que podamos conquistarlo. Pero cuando entendemos que Él preparó la conquista, que Él preparó la victoria en la batalla y que Él preparó el fruto de esa victoria y que Él es el que lo ha hecho todo, entonces ahí nosotros podemos descansar en Dios. Cuando nos miramos a nosotros, vemos que no es posible. Nosotros no podemos, nosotros no alcanzamos el nivel de conquista que es necesario para tomar una tierra
que está ocupada. O sea, para alcanzar una bendición que por ahora está limitada, está ocupada, algo la retiene, alguien la tiene, pero Dios nos la ha dado. Entonces, quiero seguir leyendo con ustedes aquí en Números 13, el versículo 30, y dice: entonces Caleb, que era uno de los espías, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, ellos ahora tienen delante la bendición, la tierra prometida, una tierra fértil, como Dios le había llamado, la tierra de la cual fluye leche y miel, pero ya ellos no ven a Dios como el que los lleva a la conquista y a la victoria para tomar aquella tierra. Ahora se ven ellos y ellos dicen: nosotros no podemos, sin tener en cuenta que Dios era el que había preparado la tierra, que Dios los había sacado de Egipto y que Dios ahora los iba a introducir. Hasta aquí ellos no habían tenido que moverse para disfrutar de la liberación, disfrutar del llamado, del llamamiento, disfrutar de la provisión. No habían tenido que trabajar para proveer, sino que Dios había provisto todas las cosas, y ahora Dios les dice: bueno, pero ahora van a tener que entrar, van a tener que pelear, pero yo estoy con ustedes, yo les doy la victoria. Entonces, yo creo que lo que yo quiero transmitirles hoy en este mensaje es que nosotros debemos de quitar nuestra mirada de nosotros mismos. Cuando pensamos que todo se trata de Dios y no de nosotros, cuando pensamos que todo se trata de Jesús dándonos libertad, se trata del Espíritu Santo llamándonos y hablándonos de parte de Dios, entonces nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos y las limitaciones desaparecen. Creemos que es posible, no por nosotros, nunca lo será, sino por Dios. Así que aquí está este hombre, Caleb, y voy a leer en Números el capítulo siguiente, el capítulo 14, el verso 24, porque ya ahora la mayoría del pueblo le cree a los 10 espías que tenían esa imaginación de que eran langostas delante de los otros, y sabían también cómo los otros veían. O sea, su imaginación fue al lado contrario, su imaginación fue negativa. En cambio, Caleb, Josué y Caleb, pero en este caso Dios va a hablar de Caleb y dice en el 14:24: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amanecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salí al desierto camino al Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas que los hijos de Israel que de mí se quejan, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. O sea, una de las cosas que tenemos que nosotros cuidar, primero que nada, nuestra mente, poner en nuestro corazón en primer lugar a Dios y darle a Él toda la gloria, darle a Él todo el protagonismo, darle a Él reconocer su poder, su gloria, su gracia, su victoria, y nosotros simplemente vamos a seguirle creyendo en su palabra. Una de las cosas que a Dios le enojó, que aquella tierra que era la bendición que Dios tenía, ahora era el objeto de la crítica y de la murmuración. Ahora aquella tierra era una tierra mala para ellos, y cuando esa era la tierra de bendición.
Entonces, por eso es que Dios se enoja, porque dice, se quejan. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, que nuestra visión de todo lo que vivimos debe cambiar. Debe cambiar nuestra visión de la vida en sí, la vida, el transitar de nuestra vida, nuestras horas de vida sobre esta tierra, es la vida que Dios nos dio. Cuando nosotros criticamos la vida que nos tocó, cuando criticamos el trabajo, el tiempo, el esfuerzo, cuando criticamos el entorno, lo que nos rodea, nosotros estamos criticando, estamos quejándonos de lo que Dios nos dio. Y fíjense que la visión humana transforma lo bueno en malo. Aquello que era bueno, que era la tierra prometida, aquello que tenía en sí la bendición ya incluida en ella, porque Dios dijo, esa tierra es fértil, esa tierra fluye leche y miel. Era una tierra que tenía en sí la bendición, pero fue el objeto de la queja de Israel, de la queja de los hijos de Israel. Pero Dios ve en Caleb, particularmente aquí Dios habla de Caleb, ya en otro momento también hablará de Josué, y de hecho Dios le va a encomendar a Josué repartir aquella preciosa tierra, aquella tierra de bendición. Entonces, cuando Dios oye que se quejan, Dios dice, pero mi siervo Caleb. Ahora, ¿qué había hecho Caleb para servir a Dios? Evidentemente Dios considera un siervo de él aquel que le cree, aquel que dice, podemos, porque Dios está con nosotros, como dijo Caleb. Podemos porque no hay otro pueblo que tenga nuestro Dios. Dios está con nosotros y no está con otros. Entonces, Él dice, nuestros enemigos no tienen el Dios que tenemos nosotros. Y Dios es el que nos ha dado esa tierra. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta hoy, es todo diferente. Para nosotros no existe el trato de Dios con Israel para el trato de Dios con la iglesia, pero la iglesia en cierto modo es un pueblo que Dios también saca de las tinieblas, saca de la esclavitud. Por eso Egipto es figura del mundo, figura del lugar donde estábamos antes de conocer a Dios. Y entonces Dios nos llama y comienza a hablarnos a través de su palabra. Él comienza a hablarnos y a mostrarnos lo que tiene para nosotros. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, tú eres el primero en mi vida, tú eres el que comenzaste la obra, el que hiciste el que me hiciste dar el primer paso, a aceptar a Jesús en el corazón, el que comenzó a limpiarme, a sanarme, a libertarme, el que empezó a transformar mi vida. Y luego creo que lo que tú prometes lo puedo alcanzar, no por mi fuerza, pero si no fue por mi fuerza que la primera etapa se cumplió, la primera etapa de libertad, la primera etapa de transformación, la primera etapa de cambio en mi vida se cumplió sin esfuerzo humano, así será lo que sigue. Ahora sí habrá esfuerzo, pero el esfuerzo es aquel que ahora, por ejemplo, Dios le dice a Josué más adelante, le dice, esfuérzate y sé valiente, pero pon en tu corazón, le dice Dios, ten en tu mente y en tu boca la palabra de la ley que mi siervo Moisés te enseñó. ¿Por qué? Porque la palabra de la ley era la palabra de Dios, era lo que Dios había enseñado. Entonces ahora sí Dios le dice a Josué, tendrás que ser esforzado, tendrás que ser valiente para poner en práctica la palabra que has oído. Entonces, cuando hoy miremos nuestros desafíos, ya sea como iglesia o individual o como familia, veamos no a nosotros, sino a Dios, que nos ha prometido bendición, que nos ha prometido libertad, y no permitamos que otro espíritu. Por eso Dios dice, Caleb no tuvo el mismo espíritu, Caleb tuvo otro espíritu. Caleb tuvo un espíritu de ver la tierra como Dios la veía, ver la tierra como Dios se la presentó. Entonces, cuando Dios nos habla de bendición, cuando Dios nos habla de lo que quiere hacer con nosotros, lo peor que podemos hacer nosotros es quejarnos del momento que estamos viviendo y quejarnos de lo que vemos, porque lo que vemos, que es lo que Dios tiene para nosotros, lo vemos mal. Entonces,
Servir a Dios en un principio, según Caleb, o según Dios lo hizo Caleb, fue creerle a Dios. Creerle. Y Caleb ve el fruto. Tuvo que esperar 40 años más porque el pueblo de Israel no fue. Dios tenía una bendición que ahora en este caso no era individual, era una bendición grupal, era una bendición para el pueblo completo, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar que Dios nos desafía como iglesia, Dios nos desafía como pueblo, como grupo, pero muchas veces Dios también nos desafía individualmente, Dios nos desafía como familia, Dios nos desafía como varones o mujeres de Dios que tienen delante la bendición, que Dios abra nuestros ojos y podamos ver lo que está delante como una bendición. Dios jamás preparará algo o nos introducirá en un lugar donde no tengamos ni su protección ni su bendición. Pero sí Dios nos pedirá como a Josué. Dios nos hablará de nosotros como de Caleb, mis siervos, los que creen, los que no tienen un espíritu de queja, de murmuración, sino que ven lo que está delante como algo bueno, que será objeto del esfuerzo, pero teniendo en mente, teniendo en la boca, teniendo en nosotros la palabra de Dios, porque Dios está en su palabra, Dios es su palabra, Dios está en la promesa. Todas las promesas de Dios tienen en sí el Espíritu de Dios, tienen en sí a Dios mismo. Por eso Él nos pide que para cada promesa tengamos un sí y un amén, le creamos, ¿sí? Entonces, quiero leer en el Nuevo Testamento, Romanos 8:21. Romanos 8:21. Debemos de dejar de vivir la vida cristiana según cada uno de nosotros, según fulano, según mengano. La vida cristiana no es según, la vida cristiana es la vida que Dios nos dio, es la vida en Cristo, es la vida transformada. Debemos dejar de hacer el esfuerzo de forzar la vida, de forzar las cosas, de forzar a los demás, de forzar los acontecimientos, sino que debemos aceptar lo que viene a nuestra mano y bendecir lo que Dios nos da, bendecir el alimento, bendecir lo que poseemos, bendecir lo que tenemos. Porque recuerden que hace poco les enviaba en el devocional diario, fue el sábado predicando, que les decía, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, la fidelidad en lo poco es porque en eso poco nos podemos manejar bien, pero Dios quiere en eso poco que nos manejemos con fidelidad, porque va a crecer nuestra capacidad de creer, va a crecer nuestra capacidad de conquista. Dios nos ha prometido darnos la ciudad, debemos creer a Dios y orar conforme a su palabra y no a nosotros. Debemos de creer cuando Dios nos habló diciendo que quiere traer un avivamiento, pero quiere que clamemos por un avivamiento. Entonces, clamemos por un avivamiento. Que no sea solo un Josué y un Caleb que le crean a Dios, sino que sea el pueblo de Dios que le cree y que va a cruzar el Jordán y que va a conquistar lo que está delante. Cuando nosotros le creemos, todo lo demás es bendecido. Cuando nosotros lo que vemos delante lo creemos posible, todo lo que está en lo actual es bendecido. Es bendecida nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud también. Es bendecida, porque cuando uno observa a Israel transitando por el desierto, Dios mismo después les dice, he guardado hasta vuestros vestidos, vuestro calzado, vuestra salud y todas las cosas. Dios les muestra que durante todo el proceso en el desierto, Él estuvo cuidándolos. Y así sucede con nosotros. Él está cuidándonos, Él está siempre sobre nuestras vidas. Debemos creerle, debemos visualizar lo que tenemos como algo bueno. No se trata de una visión real, se trata de la visión de Dios. Lo que tengo es bueno porque es lo que Dios me dio. Y esa fidelidad va a hacer que Dios te dé más, que te animes a conquistar más, que creas que no hay otro pueblo que tenga al Dios que tienes tú.
que no hay otro pueblo que tenga el Dios que tiene la iglesia cristiana, la iglesia creyente en Cristo Jesús. Debemos introducirnos, meternos en Dios y que Él esté en nosotros, porque los tiempos que vive el mundo hoy son difíciles, ¿sí? Pero nosotros tenemos que decir, pero el mundo no tiene el Dios que yo tengo. De hecho, Dios, úsame para rescatar del mundo y de las tinieblas a aquellos que están como yo antes de conocerte también estaba. Y dice algo interesante allí en Romanos capítulo 8, ya les digo, el verso 20, 8:20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hay una libertad que Dios nos da, una libertad que la tenemos ahora, no será después. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es ahora. Y la creación dice, espera que esa libertad se manifieste. Espera que, dice, la creación será libertada también cuando salga de la esclavitud de corrupción en el momento en que los hijos de Dios manifiesten su libertad. En ese momento la creación se vuelve una creación también libre, de la cual nosotros podemos disfrutar como una creación hecha por Dios para sus hijos. Y entonces hay una libertad que Dios tiene para nosotros que no es una libertad de queja, no es una libertad de murmuración. Dice aquí que la libertad es gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Porque tiene la presencia de Dios, porque Dios está en esa libertad que Él nos da. Así que quiero que oremos y que le pidamos a Dios que Él abra nuestros ojos para ver cómo Él ve y lo que está adelante, que no nos parezca malo, que no nos parezca horrible, que no nos parezca Dios no está en eso que está adelante. Al contrario, Señor, gracias por lo que has preparado. Yo no podría verlo si tú no me lo muestras, si tú no me hablas acerca de lo que está adelante. Lo que tengo es bueno, donde estoy es bueno, pero lo que tiene Dios delante es mejor y creo que puedo conquistarlo, creo que puedo tomarlo. Y si hay enemigos que están atrapando o atrasando mi bendición o ocupando el lugar que me pertenece por la conquista de Cristo en la cruz del Calvario, entonces en el nombre de Jesús voy a entrar, lo voy a tomar, porque Dios lo preparó. Debemos entonces creerle al Señor. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. A mí me gustaría que pusieras delante de Dios aquello que quieres alcanzar, pero parece estar ocupado, parece ser inalcanzable, o de pronto sería la muerte, sería la derrota querer alcanzarlo, cuando no es así. Entonces, pon delante de Dios aquello que te parece imposible, pero que en tu corazón está como ese deseo que puso el Señor de algo que Él tiene para ti. No sé lo que es, qué es lo que anhelas, qué es lo que quieres tener, pero eso que está adelante, aunque se vea ocupado, aunque se vea trabado, aunque se vea impedido, es lo que Dios tiene para ti. Entonces, vamos a orar para que Dios nos dé la fuerza y pidámosle perdón a Dios por nuestras quejas, por la vida y por las cosas que tenemos en derredor. Pidámosle perdón a Dios porque vimos allí que Dios se enoja porque el pueblo se quejó. Dice, este pueblo se queja de lo que yo tengo para ellos. Entonces, pidámosle perdón a Dios, que Dios tenga misericordia, que Dios nos perdone por todo aquello que no vemos como Él lo ve, que Dios nos perdone por lo que hemos hablado en contra de lo que está a nuestro alrededor, en contra de lo que nos pasa, en contra de lo que vemos nosotros. Que podamos ver como Él ve, que nos perdone el Señor, que tenga misericordia. ¿Sí? Vamos a orar ahora, vamos a orar en el nombre de Jesús, porque yo creo, ¿sí?, que vienen tiempos gloriosos, yo creo que vienen tiempos gloriosos.
La Biblia siempre habla de un futuro venturoso, un futuro glorioso siempre. Por ejemplo, él dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Siempre hay más adelante algo mejor. Y es un momento en el que Dios dejará de ser el protagonista, pero no dejará de ser el que lo hace a través de nosotros. Amén. Así que vamos ahora, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias te damos por Cristo Jesús, por todo aquello que ha sido conquistado en la cruz del Calvario, por todo aquello que ha sido conquistado a través del derramamiento de la sangre de Jesús. Tu palabra dice que por medio de la sangre hemos vencido. Por tanto, Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos ahora pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por nuestra queja. Perdónanos, Señor, por nuestra visión desfigurada de las cosas que tienes preparadas para nosotros. Perdónanos, Padre, que venga sobre nosotros tu perdón, tu misericordia. Señor, nos arrepentimos. En el nombre de Jesús nos arrepentimos. Declaramos que la tierra que está delante de nosotros es buena tierra, que la bendición que tienes preparada para nosotros es buena, que la ciudad que nos has dado a conquistar es posible, podemos tomarla en el nombre de Jesús. Solo te pedimos, Señor, fortalécenos, fortalece nuestra fe, abre nuestros ojos espirituales, concédenos, Señor, llenarnos de tu palabra, de tu gracia, de tu gloria y ponerla en práctica, y tu presencia poderosa se manifieste, respaldando tu promesa, en la cual está tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y declaramos victoria. Señor, proclamamos, creemos que entraremos al territorio que es nuestro, aunque esté ocupado. Y en el nombre de Jesús le damos la orden a todo enemigo ahora, en el nombre de Jesús, por la victoria de Jesús, que salga de nuestra bendición, que salga de la tierra que Dios nos prometió, que salga de aquello que anhela nuestro corazón y que creemos que podemos conquistarlo, que salga de todo aquello que se ha formado en un impedimento o en un obstáculo para pasar. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que caerán los muros, declaramos que caerá el ejército enemigo, declaramos en el nombre de Jesús que entraremos a una tierra de mayor bendición y de conquista. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle gloria a Dios. Démosle alabanza al Señor. Desde ya démosle gracias por lo que viene. Si creemos que eso que viene, que Dios preparó, es lo mejor, porque así es. Démosle gracias al Señor. Bien, amados, les esperamos como siempre en Empalme Nicolich. Ahora van a aparecer allí en pantalla la dirección, los teléfonos mediante los cuales pueden comunicarse con nosotros. También pueden ver nuestro sitio allí en YouTube y ver las prédicas y ver la alabanza que allí están, las grabaciones. Y bueno, estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Amén.